10:30, seguimos hasta el mediodía acompañándolos y ya estamos en línea con el primer entrevistado de este lunes, Daniel Stecher. Él es infectólogo, fue jefe de infectología del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, Daniel? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Qué tal, Mayra Gonzalo? Buenos días. Bien, muy bien. Queríamos charlar con vos por esta noticia que se confirmó de un caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto hace que no pasaba un caso de sarampión? Bueno, Argentina, empecemos por el sarampión. Sí. El sarampión es una enfermedad insectocontagiosa muy tradicional para casi todo el mundo. En Argentina el último brote de sarampión como tal, con mucha gente con sarampión, se dio en 1998. A partir de entonces no hemos tenido lo que se conoce como sarampión autóctono, o sea, un sarampión propio del país. Lo que sí hemos tenido es casos de sarampión importado, como el caso que comentan hoy, que aparece ocasionalmente y que si uno toma las medidas correctas puede controlarlo y evitar que se disemine para que volvamos a tener brotes de sarampión autóctono. El caso particular que ustedes están comentando se notificó ayer oficialmente con una alerta. Es una chica de 6 años, ¿no? Sí, 6 años, que proviene de Rusia, si no entendí mal, y que aparece con el cuadro clínico en Buenos Aires, se confirma el sarampión y posteriormente, como suele pasar, se confirma en una hermana de 1 año y medio. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, de las que más conocemos, con transmisión respiratoria, así que no es raro este comportamiento. Obviamente estamos hablando de población que no ha recibido las vacunas correspondientes, claro, que son a los 12 meses de vida y a los 4 años. ¿Y esto puede generar un brote local? ¿Que una nena venga con sarampión y se confirme puede generar algún brote mayor? Hay una serie de estrategias que se toman en este caso que consisten en notificar rápidamente las personas que tienen sospecha, es decir, fiebre y un exantema. Un exantema es una erupción febril, se las estudia, si se confirma el sarampión se las aísla y lo que se hace es evaluar todos los contactos y vacunar a los no vacunados para evitar que esto se disemine. Si esto se hace bien, el brote se controla. En Argentina hay mucha experiencia al respecto porque Argentina es uno de los países que hasta ahora tiene la certificación de la eliminación del sarampión y la rubiola congénita, dado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, merced a un buen trabajo de notificación, control y vacunación. Con lo cual, habitualmente esto se controla. Y ha habido ejemplos de casos de sarampión importado que se controlaron de esta forma. Ahora bien, el problema que nos enfrentamos es si esto se va a poder seguir haciendo en el futuro, porque han cambiado las condiciones de trabajo de vacunación en la Argentina, como ustedes ya saben. ¿Pero bajaron los niveles de vacunación en general? Tenemos dos problemas. El primero es que ya hace varios años, sobre todo, el problema se agudizó después de la pandemia, con una caída de las coberturas de vacunas. Este no es un problema de Argentina puntualmente, sino que es de todo el mundo. Hay una tendencia a vacunar menos en el mundo por razones que excederían una discusión en esta charla que ustedes están teniendo conmigo. Pero lo más grave que está pasando en Argentina es que el día viernes 31 se dieron de baja contratos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con lo cual se ha puesto en crisis el programa de vacunación en Argentina. Por lo cual, este tipo de control probablemente sea muy difícil de hacer porque no hay recursos humanos que lo haga. De hecho, una de las despedidas era la responsable de vigilancia de sarampión, de control de inmunización. Entonces, si uno pone en riesgo el programa de vacunación de Argentina, los programas de vigilancia, esto que a ustedes les llama la atención hoy, se va a convertir en moneda corriente. Y el sarampión volverá a ser lo que era antes del 98, una enfermedad que casi todo el mundo tenía, pero quiero decirles que la gente se muere de sarampión, cosa que en la Argentina no sucede desde el año 98, probablemente desde antes. Entonces estamos ante una verdadera tragedia de la destrucción de un programa de vacunación cuya consecuencia va a ser que no me van a llamar más por un caso de sarampión, porque va a dejar de ser una rareza. Stecher, ¿esto también se refleja en el presupuesto? Si, digamos, el programa, la Dirección de Inmunizaciones tenía desde hace muchos años la responsabilidad
de diseñar políticas de vacunación, esto es, de definir qué vacunas necesita el país, esto basado en una evidencia científica que definía cuáles eran las enfermedades prevalentes, qué vacunas estaban disponibles, si esas vacunas eran eficaces, efectivas, seguras. En base a esto se definía qué vacunas se necesitaba, se calculaba la población objetivo, es decir, quiénes tenían que recibir esta vacuna, se compraba la vacuna, esto es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, hay una ley de vacunación que la obliga, y se hacía una distribución a las provincias de las vacunas, pero no solo la cuestión de repartir vacunas, sino de hacer estrategias de capacitación de las provincias y de colaborar en todo lo que es cobertura, vigilancia, seguridad de las vacunas, etcétera. Todo esto requiere un equipo de gente formada y se ha formado durante muchos años. Argentina era líder en esto. Hoy es difícil que continúe. Y lo del presupuesto, bueno, acá estamos ante una política donde hay que achicar presupuestos porque el presupuesto es gasto, ¿no? Parece no entendérselo de otra forma. Entonces yo soy muy pesimista con respecto al futuro de esto, a juzgar por las cosas que estoy viendo. Bien. Y en el caso de lo que es ya no tanto lo estatal, sino de las familias, ¿ve o hay algún tipo de resistencia? Había también en el caso de la pandemia un montón de gente que decía no quiero vacunarme. Para el caso de los niños y de las vacunas que son obligatorias, ¿hay a veces gente que no quiere vacunar a los nenes? Lamentablemente vivimos un mundo complicado en el sentido de la información. Cuando yo era chico, y hasta hace no mucho también, nadie discutía las vacunas. Mire, las vacunas cambiaron al mundo. ¿En qué caso lo cambiaron? Nadie más dio viruela, porque las vacunas generan viruela. Prácticamente no hay polio, porque las vacunas generan al polio, salvo que escuchemos a delirantes como el Kennedy Jr. en Estados Unidos. En Argentina en un momento prácticamente no hubo coqueluche en recién nacidos porque estábamos vacunando a las madres. La pandemia nos trajo, entre otras cosas, cuestionamientos con las vacunas, sobre todo la de COVID, pero se extendió a otras vacunas. Las redes sociales colaboraron negativamente para esto, porque las redes sociales se dedican fundamentalmente a difundir datos equivocados sobre las vacunas. Una característica de las redes sociales es que no les importa la evidencia. Un influencer con 1 millón de seguidores vale más que cualquier estudio científico que a uno se le pueda ocurrir, y esto impacta en muchas dudas sobre la población con vacunas y por lo tanto las coberturas bajan. Si a esto le sumamos que hay poca promoción desde el gobierno porque no parece ser un tema que le interese, el combo termina siendo no estamos vacunando. Claro. ¿Y hay riesgo en el país de que haya brotes, no de este, sino de alguna enfermedad que vuelva por bajar la intensidad de la vacunación? Sí, claro. Las dos enfermedades que están en crisis por la posibilidad de reintroducción por falta de cobertura son sarampión y polio. Es decir, si nosotros seguimos con estas estrategias de destrucción de los programas de vacunación, vamos a tener peores coberturas y ante la llegada de cualquier sarampión o polio importado se va a difundir rápidamente en el país, claro. Tendremos brote y volveremos a la situación actual. ¿Polio es algo que no existe hace mucho? Polio ¿O hay casos? A ver, la última epidemia de polio importante del país fue en el 55-56. Claro. El último caso de polio en la Argentina fue en 1984. A ustedes les parecerá por su edad hace mucho, para mí como si hubiera sido la semana pasada, no estoy sorprendido cuando me Claro, pero es algo que uno ya no habla de esto como si fuera por eso, pero que vuelva parece, da miedo. Prepárense para empezar a hablar. La polio tiene 3 virus, de los cuales hay uno que ya fue erradicado en el mundo, pero hay 2 que no están erradicados y que periódicamente aparecen en países del sudeste asiático. Como no está controlado, es fundamental mantener políticas de vacunación. Si cae la política de vacunación y hoy las coberturas son bajas, y si reintroduce polio en la Argentina, volveremos a ver las fotos de los pulmotores que todos hemos visto en algún momento. Bien, Daniel. Para la última, Daniel, ¿qué impacto puede llegar? El gobierno está amagando también con Donald Trump ahí salir de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puede llegar? ¿Qué impacto puede llegar a tener acá en la Argentina? El impacto sería muy importante porque por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud genera estrategias. Hay un error que la gente cree que la Organización Mundial de la Salud dice lo que hay que hacer. De ninguna manera la Organización Mundial de la Salud genera estrategias que los países pueden aceptar o no, nadie los obliga. Lo que pasa es que en general las estrategias
son basadas en evidencia o expertos, es una tontería no seguirlas. Entonces, no ser un país de la OMS implica, entre otras cosas, no tener aportes de la OMS. La OMS hace aportes a programas de desarrollo, vacunación, hay muchas cosas que la OMS contribuye a presupuestos del país, se perderían, pero además, al salir de la OMS, uno pierde hasta la capacidad de poder participar de estas estrategias. Es aislarse del mundo sanitario, básicamente. Bien. Bien, Daniel, muy interesante lo que contás y un poco de miedo da también, pero bueno, te agradecemos y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue la cosa. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Estábamos hablando con el médico infectólogo Daniel Stecher.